Muy bien. Por favor, ¿quién podría ayudarme a leer Génesis 37, versículos del 1 al 3? Yo le ayudo. Por favor. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Del 1 Muy al bien. 3, ¿no? Ujú. Ujú. Muchas gracias. Bien. eh, el primer comentario que tenemos sobre esto pertenece a el versículo 1. Comienza diciendo, y habitó Jacob. En hebreo, la palabra que se utiliza es Vayeshev, y esta palabra, Vayeshev, en hebreo, tiene un significado muy especial, porque no solamente se refiere a que él habitó como un hecho histórico, sino que su intención era eh, permanecer ahí. La palabra Vayeshev es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un recipiente con arena y agua. Si nosotros queremos separar la arena y el agua en dos recipientes, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primeramente esperar a que se asiente la arena. ¿Correcto? Así es. Y entonces vaciamos el líquido. Ese proceso se llama decantación. Entonces, ese proceso de esperar a que la arena se asiente es precisamente lo que significa Vayeshev. Es decir, Jacob se estacionó de tal forma que entonces se fue quedando, esperando, e incluso se dice en el Targum que Jacob compró las tierras donde estaba viviendo. Esto es importante porque si se dan cuenta y si reflexionamos un poquito sobre la vida de Abraham y de Isaac, ellos no compraban tierras, ellos simplemente iban viajando, se estacionaban, pero después continuaban su viaje. Jacob es un personaje que sufrió mucho, realmente desde su juventud peregrinó, trabajó y tenía la esperanza de que este fuera su destino final. Es decir, él ya quería jubilarse y permanecer ahí. Pero a veces nuestra intención no es la intención del Señor y tenemos que esperar a que las cosas cambien. Y es cuando entonces viene la historia de José y vamos a ver que esa historia le modifica totalmente la vida a Jacob, de tal forma que él pensaba que ya sus sufrimientos se habían acabado y aún le faltaba el peor de todos sus sufrimientos, que es haber creído que su hijo había fallecido. Entonces, a veces, al igual que Jacob, nosotros podemos creer que ya estamos en el lugar ideal que nosotros tanto estábamos anhelando, pero en realidad es simplemente una estación. Y entonces nunca debemos de pensar que ya hemos llegado hasta el final, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y entonces comienza la historia de Jacob. Ah, bueno, y otra cosa. Eh, Generalmente la historia de Jacob es muy difícil de entender. Eh, Posiblemente ustedes recuerden algunos pasajes, por ejemplo, cuando Jacob lucha con lo que se le conoce como un ángel. Tenemos un relato en el que él trabaja determinados años por una esposa, después trabaja por otra esposa, a final de cuentas
No solamente termina con ellas dos, sino que también termina con una concubina, respectivamente, por cada esposa. Tiene un sueño en el que él ve una escalera que va directamente hacia el cielo. Entonces, está cargada de símbolos. Es una historia muy compleja, muy simbólica, incluso desde el hecho de que él, de la forma en la que él obtiene la primogenitura. Esto nos hace saber que la historia de Jacob es una historia profunda, es una historia a nivel Sot, es decir, que contiene una carga de misticismo, revelación, eh, que tiene que ser descubierta para entender la vida de Jacob. Pero lo que vamos a ver a continuación es la vida de José, y la vida de José es más simple, la podemos entender a simple vista, por la simple lectura, ya obtenemos una enseñanza. Eso es a nivel Pesha. No necesitamos profundizar mucho la vida de José para entender el mensaje que tiene su vida para nosotros. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizarlo a nivel SOT. Eso significa que nos vamos a sumergir en algunas palabras, en algunos términos que nos van a dar lecciones de vida para nosotros, pero también es una lección profética de cosas que han sucedido y que aún faltan por suceder. Entonces, es una carga muy, muy fuerte, pero también que vale mucho la pena. Entonces, solamente quería hacer esta diferencia porque la vida de Jacob es más difícil de entenderla a simple vista y la vida de José es fácil de entenderla a simple vista, pero incluye tesoros muy importantes, sagrados, pero están escondidos. Y uno de ellos es el primero que nos aparece aquí. En el versículo 2, ¿con quién bueno, no jugaba, sino con quién convivía José? ¿Con los hijos de quién? De las siervas de sus esposas. Así es. Y aquí es interesante que la Torá nos menciona este detalle. Es, la Torá no menciona las cosas nada más porque sí. No jugaba con los hijos de la otra esposa, sino que jugaba con los hijos de las siervas, es decir, con aquellos que no heredarían o no tendrían derecho a heredar primogenitura. Y esto es algo que llama mucho la atención. En cierta forma, José estaba demostrando que su relación con las tribus de Israel no era tanto con Judá. Judá era quien representaba a la otra tribu junto con Rubén. Recordemos que hermano sanguíneo de José es Benjamín nada más. Entonces él convivía con los hijos de Bila y de Silpa, que eran siervas. Entonces, en cierta forma, ahí ya se estaba como que apuntalando hacia dónde iba la convivencia de la tribu de José. Mm, Hay una frase que nos dice aquí, dice, llevaba José, bueno, en esta versión dice, llevaba José noticia de mala noticia, bueno, es de mala fama más bien, de ellos, es decir, de sus hermanos, a su padre. Es decir, era chismosito el José. Eh, Generalmente, siempre mencionamos que José era una persona muy íntegra. De hecho, yo en el curso pasado, quienes estuvieron analizando conmigo estos pasajes, les mencionaba que de todos los personajes del Antiguo Testamento, el que no se le menciona algún pecado es a José. A José no se le menciona que haya cometido algún pecado. Prácticamente a todos los demás sí. Sin embargo, aunque no es un pecado, sí está manifestando una imprudencia de parte de José, que era precisamente llevar noticias malas de sus hermanos hacia su padre. Aunque era un reporte que el mismo padre le pedía, ciertamente José
pues se complacía de poder llevar este tipo de reportes. Era una de las razones por las que sus hermanos les caía mal. Dentro de este contexto, también hay otra cosa que el Talmud enseña, de que José llevaba una vida de príncipe. Él no se esforzaba físicamente, se la pasaba todo el tiempo con su padre, aprendiendo Torah, recibiendo instrucción de Jacob. Pero además de eso, según se narra por los textos antiguos, José tenía la costumbre de lucir como los egipcios, es decir, se acicalaba muy bien, era prácticamente un metrosexual de la antigüedad, de tal forma que entonces él usaba maquillaje a la manera de los egipcios, es decir, se pintaba el contorno de los ojos, usaba brazaletes que obviamente para alguien que estaba en el campo, pues no era necesario, a menos que estuviera en un palacio. Entonces, él llevaba una vida de príncipe, y esa era una de las razones también por las que sus hermanos, pues, se molestaban con él. Y en el versículo 3 encontramos ya una de las... empezamos a ver cómo el vaso empieza a derramarse. Nos dice que Israel amaba más a José que a todos sus demás hijos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, bueno, a quienes son mamás, ¿tienen un hijo al que ustedes amen más? ¿Creen que eso exista realmente? Yo creo que sí existe, que uno quiera más a su hijo. Pero yo no tengo, sí tengo hijos, pero no tengo un favorito, porque además son poquitos, son nada más 3. Mamá estaba en problema, tuvo 11. Y se notaba claramente quién eran sus favoritos, una mujer y un varón. Yo he escuchado que por lo general las madres aman más al hijo más débil. Ok. Por lo mismo trata de protegerlo y ayudarlo. Ujú. Bien, Yo hermana, quisiera gracias. Entonces, comentar, esa podría ser la Ok, sí, hermana. bueno, eh, yo tengo 5 hijos y luego en ocasiones me dicen, ay, tu preferido. Bien dice la hermanita, no es que ame más uno a un hijo al otro, sino con el que uno ha pasado angustias y tribulaciones, como se dice, lo trata uno de proteger más. Ok, Y es eso que lleva, yo creo, a que se crea que se ama más. Así rápido les comento, con un hijo tuve una situación difícil en cuestión, más bien con 2. Uno tuvo un accidente y tuvo fractura craneal e inflamación cerebral. Entonces, cuando van creciendo, uno se queda con esa angustia tan terrible que trata uno así de que casi que no le dé ni el aire. Pero es eso, siento yo, que es eso de las tribulaciones que pasa uno con los hijos. Cuando son difíciles, trata uno de protegerlos inconscientemente, porque ok. pues uno dice yo los amo a todos por igual, pero pues sí, con el que pasaste la dificultad, pues quieres así protegerlo. Muy Es bien. lo que quería comentar. Gracias, hermana. Hermana Sofía. Gracias, hermano. Pues igual que la hermana Linda y que la hermana que acaba de hablar, efectivamente, creo que uno como madre tiene ese instinto de identificar cuáles de nuestros hijos es el que necesita más de alguna manera, entre comillas, nuestro apoyo, nuestra presencia, que de hecho busca más nuestro consejo. Y también, ¿no? Con el que nos identificamos viviendo situaciones difíciles y que es más sensible inclusive a lo que vamos viviendo en la familia. Yo creo que eso sucede, que nos llegamos a identificar como con alguna otra persona, nos identificamos con un hijo
y vemos más de cerca sus necesidades. De hecho, creo que es normal que algunas personas seamos más resilientes que otras, ¿no? Entonces creo que nos apegamos más al hijo que nos ayuda y ayudamos más. Bien, hermana, muchas gracias. Hermana Rosalinda y después hermana Maricruz. Sí, ahorita estaba yo recordando lo contrario que sucede con los animalitos. El ser humano, pues decimos que somos racionales, ¿verdad? Que los animalitos son por instinto. Y yo sí he sabido de que a los cachorritos o a los polluelos en las aves, cuando los más débiles son a los que menos alimentan, a los que menos procuran, por aquello de que debe de prevalecer los más fuertes. Y nosotros como seres humanos tratamos de ayudar al más débil porque pues intuimos que los demás sí pueden más fácilmente salir adelante. No los eliminamos, sino que los ayudamos a que alcance el nivel de los otros. Es lo que pienso yo que es interesante, nos diferencia de los animales, porque ellos es por instinto de conservación, que prevalezca su especie con los más fuertes. Gracias. Gracias, hermana. Adelante, hermana Maricruz. Yo tengo 3 hijos, gracias a Dios, 2 hombres y una niña. Bueno, una niña ya tiene 25 años, pero yo siempre los he visto como los dedos de mi mano. Los dedos de mi mano son diferentes cada uno de ellos. Y pues ahora sí como los dedos de la mano, pues todos lo- la- los quiero por igual a los 3. Así como los dedos de mi mano que son diferentes, cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero sí, a los 3 los amo por igual. Muy bien. Bueno, ese Sí, es nada más quería un... comentar eso. A ellos los veo como le digo, como los dedos de mi mano, y además era el comentario que quería hacer. Gracias, hermana. Le había escuchado a alguien decir alguna ocasión que la idea de que los papás quieren a sus hijos igual es un bonito mito en la historia de la humanidad. Eh, pero bueno, ahora ya ustedes dieron su opinión desde su experiencia, desde la forma en la que ustedes lo han visto. Ahora, ustedes como un espectador de la vida de Jacob, ¿creen que él hizo lo correcto al amar más a un hijo que al resto de los 11? Yo considero que en este caso había un propósito por parte de Dios y por eso mismo se inclinó el corazón del padre hacia José, porque había un propósito a corto, mediano y largo plazo, el plan que Dios tenía para la función que debía desempeñar José. Y por eso lo preparaba, no porque lo apartara y lo tuviera muy predilecto, no, porque estudiaba y lo preparaba y le enseñaba muchas cosas que a los demás no. ¿Por qué? Pues yo pienso que es porque Dios tenía un propósito y Abraham tuvo que actuar conforme, perdón, Jacob tuvo que actuar conforme el propósito de Dios. Ok, muy bien, hermana, muchas gracias. Hermana Mariel. Sí, gracias, Juan Carlos. Yo pienso que tiene también que ver, es percepción personal. Él es el primogénito de la mujer que realmente amaba. Entonces, pienso que eso debió influir en su papá, en este caso, porque, bueno, o sea, mencionaste hace rato todo lo que tuvo que trabajar, la vida y esto es toda la vida que tuvo Jacob. Y pareciera, según lo escrito, que realmente amaba muchísimo a Raquel. Luego esta fallece y digamos, el primogénito de la mujer que él más amaba, este, pienso que influyó en la forma de tratar a José. Muy bien.
Tengo el comentario de la hermana Jacqueline y es prácticamente lo mismo. Nos comenta, dice, no sé si fue correcto, pero entiendo la situación. Era el primer hijo de la esposa a la que él amaba y había trabajado por ella. Él la había escogido y no le fue impuesta. Pues así es. Y además, bueno, nos comenta el mismo versículo que también era amado porque él había nacido en su vejez. Era el primogénito de su vejez. Hermano Juan, también, perdón, no olvidemos, en una clase yo recuerdo que me enseñaron que él quiso enseñarle a Rubén y a sus otros hijos a aprender. Fue José, los otros no quisieron. Sí. Se escuchó muy cortado su comentario, no le entendí, no sé si fue la única. Sí, se escuchó muy cortado. De hecho, no sé si puede volverlo a repetir, hermana. Ah, a ver si se escucha mejor ya. Que en alguna ocasión una hermana nos comentaba que Jacob le quiso enseñar a Rubén y a los otros hijos a leer, a hacer cosas, pero ellos no lo aceptaron, ellos no quisieron. El único que estuvo presto a aprender fue José. O sea, él los amaba también a ellos, a Rubén y a sus otros hijos, pero ellos no estaban receptivos a aprender. Ujú. Muy bien, así es, hermana, muchas No sé qué gracias. tan cierto sea. De hecho, hay un comentario igual en el Talmud concerniente a los hermanos de José. Se narra que los hermanos de José, y bueno, pensemos en cómo sería la convivencia de 12 varones en la misma casa. Eh, Pensando en que tenemos desde el mayor, que podría tener unos veintitantos años, hasta el más joven, que era Benjamín, que tendría como unos 8 años de edad. Entonces yo me imagino que era un caos tener a puro varón en una sola casa. Y se narra que los 11 hijos de Jacob tenían una tendencia pues a ser un poco más vagos. No sé si en todos los países se usa esta palabra. Eh, eran un grupo de jóvenes bastante rebeldes, les gustaba hacer prácticas que hacían las naciones paganas. Una quizá de las más graves es que les gustaba beber la sangre de los animales. Entonces era algo que pues no era bien visto. Desde los días de Noé se había dado la instrucción de que no se debía de consumir la sangre de los animales, porque en ellos está en la sangre está la vida. Entonces, ellos lo hacían, obviamente, para demostrar que eran los más fuertes, los mejores, y esos eran los reportes que traía José hacia su padre. Entonces, sí eran bastante primitivos, vamos a decirlo así, para que no se diga tan feo, muy salvajes su forma de ser. Y entonces José pues, era así como que el más presto a aprender. Y bueno, ahorita ya se nos va a acabar el tiempo de esta sesión, pero antes de que se acabe el tiempo, les dejo una pregunta de reflexión. ¿Dios tiene preferidos? Es decir, ¿Dios tiene a sus consentidos? Piénsenlo un poquito y ahorita que regresemos vamos a tratar de contestar a esta pregunta, ¿sale?